Vamos a seguir con la segunda charla, un poco seguir con el mismo tema de los antibióticos. Vamos a mostrarle otra visión ahora, un poco de la realidad, aparte también mezclado con algunas cosas de la historia y los problemas que han habido como salud pública en el tiempo con el uso de los antibióticos y entender un poco lo que es la importancia y los cuidados, porque ha sido un producto muy importante en toda la historia farmacéutica, la penicilina. Aquí hay muchos jóvenes y a lo mejor no se dan cuenta que para esos tiempos la importancia, porque antes de eso y por las guerras, donde hubo mucha gente moría. Hoy día pensamos en recuperarnos con los medicamentos, pero antes la gente fallecía en gran cantidad. Y estos medicamentos trajeron en que muchas de esas patologías no fueran de muerte. Por lo tanto, la importancia que significa tener medicamentos como estos cambió la historia de lo que es una enfermedad, a ser algo que se podía tratar, a que la gente no moría por ella. Y es súper importante verlo. Y aquí hay que ver la definición de gérmenes. Generalmente hay dos tipos, que es lo que causan la mayoría de infecciones, bacterias y virus. Y lo ponemos porque después vamos a ver que hay gran confusión a veces en el uso de esto por alguno de estas mezclas de los distintos gérmenes. Las bacterias son organismos muy pequeños que se encuentran en lugares tales como el suelo, las plantas, el agua y en el cuerpo humano. Todo nuestro cuerpo está constituido de una gran cantidad de bacterias que nos ayudan en nuestro funcionamiento. Ustedes ahora escuchan todo con la publicidad y se dan cuenta de los probióticos, prebióticos, que nuestro estómago está lleno de bacterias que nos ayudan a digerir y a ciertas cosas, y solamente cuando hay un desbalance de esas bacterias nos podemos enfermar o tener problemas. Antes la gente no asumía que todo su cuerpo estaba lleno de bacterias y que es una gran cantidad. La mayoría son inofensivas y cumplen alguna utilidad, y algunas incluso, tal como decimos recién en el caso de los probióticos, cumplen algunas funciones de mucha utilidad para el organismo para ayudarle en todo su funcionamiento normal. El antibiótico es una medicina poderosa diseñada para matar bacterias o impedir que éstas crezcan. Esa fue la función inicial de los antibióticos que tenían que cumplir. Habían diferentes antibióticos que podían usar para distintos tipos de infecciones bacterianas. En la medida que se fue desarrollando esto, se fueron descubriendo distintos antibióticos que actuaban, algunos más específicamente en uno, en otro. Mirta ahí mencionó el caso de las sulfas, que en ese tiempo fue también importante, y la familia de los antibióticos. Ahí vamos a ver que existe hoy día una gran cantidad de familias en las cuales se ha ido usando preferentemente en alguno o en otro tipo de patología. Lo importante es que no pueden curar enfermedades causadas por virus, tales como el resfriado. Y esto aquí lo vamos a resaltar varias veces porque uno de los malos usos que hay con los antibióticos es usarlo para los estados gripales, para algunos casos donde hay algún tipo de infección viral, y para esos casos no sirven los antibióticos, hay que decirlo y ser bien enfático en eso. La penicilina, y tal como lo mencionaba ahí, es considerado entre los 20 avances más importantes de la salud del siglo XX. Y entre muchos los científicos que ayudaron a elaborar esto, se piensa que este a lo mejor fue uno de los más importantes por la repercusión que tuvo en cuanto a la vida de las personas. Porque yo tengo aquí la encuesta y ustedes pueden ver que en el siglo XX hubieron un desarrollo de cosas muy importantes, está por años, el descubrimiento de los grupos sanguíneos, que hasta esos años no se conocía, el psicoanálisis, que llevó a un cambio total, el hallazgo de las hormonas, recién estamos hablando de 1904, la insulina se descubrió en esos años, la vacuna del BCG, de la tuberculosis, y entre ellos el descubrimiento del ADN, no con todo el ciclo que pasó ya en este ciclo, pero ya se descubrió en esos años el ADN. Y entre ellos está la penicilina, que tal como vemos ahí en el año 28 quedó este extraño fenómeno que describió muy bien Mirta del cultivo bacteriano, ¿ya?, que se había contaminado con un hongo, y alrededor de esto se formó esta colonia, y ahí se dieron cuenta, esto fue por una casualidad, se contaminó unas muestras que tenían unas placas, y en esa casualidad, como pasan muchos estos fenómenos de descubrir,
por una casualidad de cuando estaban preparando unas placas Petri con bacterias para hacer otras cosas, unas se contaminaron y en las contaminadas encontraron que había esta destrucción de las bacterias alrededor. Y en base a esos estudios después empezaron hasta que se descubrió la penicilina y todos los usos de la penicilina como son actualmente. Aquí vamos a hablar de un tema que ha sido fundamental, que es la resistencia a los antibióticos, y esto ocurre cuando se han perdido esta habilidad que tenía el antibiótico tanto para matar efectivamente o para controlar el crecimiento bacteriano, que dijimos son las dos maneras en las cuales el antibiótico trata de destruir a las bacterias. Estas bacterias ahora se consideran resistentes al antibiótico y pueden seguir viviendo y multiplicarse y causar infección incluso después que se ha tomado el antibiótico. Cuando hay resistencia, siguen viviendo, se siguen multiplicando y ahí esto permite que esta cadena, cuando hay resistencia al antibiótico, puedan las bacterias seguir funcionando. La resistencia a los medicamentos llevaría a millones a la pobreza. Eso lo dice el Banco Mundial en estudios recientes. Esto es una información que salió hace poquitos años y en Roma dice, si las infecciones resistentes a los medicamentos en personas y animales se propagan sin control, 28 millones de personas caerían en la pobreza para el 2050 y se perdería un siglo de avance en la salud, dijo el lunes el Banco Mundial. Esto es una cosa que salió a fines del año pasado, con estudios por la preocupación por la resistencia a los antibióticos, donde se puede ver que si no se evoluciona o no se hace un buen uso de los antibióticos, podemos llevar a que la gente tenga que gastar tanto en salud que podemos tener una serie de infecciones que no están consideradas y la gente va a gastar en salud tanto que va a llevar a la pobreza a millones de personas. En Ginebra, esto es el 2014, la Organización Mundial de la Salud hace uno de los informes en los cuales trata este problema. Dice, el primero de carácter mundial acerca de la resistencia a los antibióticos, es el primer informe que hacen, y en particular a los antibióticos. Revela que esta grave amenaza ha dejado de ser una previsión para el futuro y es ya en todas las regiones del mundo una realidad que puede afectar a cualquier persona de cualquier edad y en cualquier país. Estos ya son informes de la OMS en vista a la resistencia a antibióticos, que el mapa se ha ido agrandando y que en algún minuto fue muy importante. Yo no sé si recuerdan, aquí en Chile, nosotros trabajamos hace unos años, cuando después que en los años 80 se liberalizó el mercado y de alguna manera vino el crecimiento, florecimiento, las primeras cadenas se destruyeron, las segundas, también se liberó mucho la obligación de pedir receta. Y en algún minuto tuvimos una pequeña encuesta o lo que estaba pasando en los hospitales, que había gran resistencia a los antibióticos. Nos juntamos los farmacéuticos, dueños de farmacia, las autoridades, para por lo menos tratar de pedir la receta en 2 o 3 cosas que eran algunos antidepresivos, todos los antibióticos y algunos corticoides. Por lo menos esa exigencia, porque sabíamos que no se podía pedir en todo. Y cambió un poco, porque la resistencia en Chile había crecido a tal nivel, igual como pasaba a nivel mundial, que uno de alguna manera, el gasto en los hospitales cada día era mayor. Si ustedes no se deben acordar, pero algunos de los que tenemos más edad, cuando se lanzó en Chile la acitromicina, era un boom. Era el único antibiótico que tenía que tomar una tableta al día durante 3 días y no había más infección. 3 días. Hoy día la de 3 tabletas no se vende casi. Hoy día tenemos la de 6. Ya estamos tomando el doble. Y eso nos está dando una idea de lo que está pasando. Si ustedes miran el volumen que se vendía en Chile hasta hace unos años de amoxicilina de 250 en jarabe, hoy día prácticamente se vende la de 500 y todas las de 1 gramo. La de 250 desapareció prácticamente del mercado. Y eso, que el que nos esté diciendo que cada vez estamos usando dosis más altas, nos está hablando de que hay una cierta resistencia que aún perdura en el país. Este informe de la Organización Mundial de la Salud pone de manifiesto una grave amenaza para la salud pública en todo el mundo. Y eso queremos resaltar, que
la resistencia a los antibióticos puede causar todo esto que hablábamos de los 28 millones de personas que pueden estar afectadas o que pueden llegar a la pobreza por gastos innecesarios, por un mal uso de un medicamento que es súper eficiente cuando se usa en forma adecuada. Y esto en el fondo lo que uno le está pidiendo a estos medicamentos. SOS para salvar, sirvieron para salvar muchas vidas después de la Segunda Guerra. Antiguamente, mucha de la gente que llegaba herida, después de la Primera Guerra Mundial pasó que mucha gente a la que llegara herida la curaban y todo y tenían poca probabilidad de vida, vivían poco o en muy malas condiciones. Para la Segunda Guerra Mundial, con la penicilina ahí, se logró salvar muchas vidas de gente que siguió viviendo normalmente después. Y eso mostró el cambio de lo que podían hacer los antibióticos. La resistencia es un problema porque las infecciones producidas por bacterias resistentes son más difíciles de tratar. Pueden ocasionar una enfermedad más larga y más severa. Esto significa más costo, tanto para el Estado como para las familias cuando tienen que pagar. Por lo tanto, hay tal como decía, más costosas hospitalizaciones y pueden necesitar tratamiento con antibióticos más fuertes que pueden causar efectos secundarios más serios. El problema está empeorando, ha empeorado con todos los años en cuanto al uso. Factores que contribuyen a la resistencia de estos antibióticos. Primero, el mal uso y el uso excesivo de antibióticos en humanos, animales y en la agricultura. No es solamente en nosotros. Hay un mal uso que se hace también, ustedes todos han escuchado cómo se les da a algunos animales para prevenir ciertas enfermedades y como no quieren que esto se note, se les dan dosis muy bajas, pero dosis permanentes para usar. En la agricultura lo mismo, se usa para prevenir que no tengan algunas infecciones. Se usan cuando no son apropiados a veces, tal como, y a veces hay una insistencia de los mismos pacientes con los médicos. No, yo estoy súper mal, me está saliendo el moco verde, le dice así que tengo que tomar antibióticos y le insisten que la... Señores, yo le digo al tiro, esa es una de las cosas que uno más ve en la farmacia. Yo tenía antes mi moquillo blanco y ahora se puso amarillo, verde, así que ya estoy infectado. No tiene nada que ver. La maduración de una reacción alérgica parte blanca y se va transformando en amarilla y verde, normalmente no necesariamente porque hay infección. En algunos casos puede haber una concomitante después porque yo me he bajado mis defensas por un virus y en base a eso después me puede aparecer una infección bacteriana. Pero no tiene nada que ver, la gente, uno lo ve en la farmacia como va y así asume que alguno de estos síntomas significa que necesitan antibióticos y presionan al médico y los médicos ante cualquier presión para no quedar mal con el paciente le hacen la receta. Nosotros hemos visto que ese ha sido un problema y está descrito no solamente aquí, en varias partes del mundo donde se insiste de los mismos pacientes y los médicos terminan dando una receta de antibióticos sin evaluar todas las condiciones necesarias del paciente. Y lo otro es no tomar durante el tiempo total de tratamiento. La gente a los 2 o 3 días se siente bien, deja los medicamentos ahí y después ante cualquier síntoma que pueden ser las gripes lo empiezan a tomar de nuevo por 2 o 3 días. Y ese genera los problemas principales de la resistencia. Lo otro es usar sin la indicación de un médico o usar antibióticos sobrantes, lo que decía yo, que hay gente que asimila que porque tiene un síntoma, está enfermo y que él ya quiere prevenir. Hay muchos síntomas muy similares de lo que es un sistema de gripe, influenza, que son virales, todos virales, a lo que puede ser una infección bacteriana. Por lo tanto, los síntomas en sí, si no están tomados en su contexto total, no significa que tengan necesidad de usar antibióticos. El 50% de los antibióticos usados en humanos pueden ser inapropiados. Este es un estudio que hay internacional y donde se ve, si ustedes miran la magnitud, 50% de todos los antibióticos usados están en forma inapropiada. Quiere decir que hay un problema gigante aquí y la mayoría del uso inapropiado es para enfermedades producidas por virus. Lo que decía, como antigripales, se estaban usando como antigripales. Nosotros hemos visto la venta clandestina en algunos lugares no autorizados, donde vendían amoxicilina y la vendían por tableta para usar 2 o 3 días y es un problema. Nosotros hace unos años hicimos una denuncia en una ferretería de Quintero y el señor tenía de todo y ahí vendía por tableta las amoxicilinas para usar por 2 o 3 días. Esto es lo que encontramos aquí en estos casos.
Y esto debe retardar se debe retardar la resistencia, y lo pongo ahí ahora. Y esa es responsabilidad de todos nosotros, tanto de médicos, de farmacéuticos, de pacientes. Todos en conjunto tenemos que buscar el mecanismo para esto, de alguna manera, detenerlo ahora. Y esto, a veces la gente no se da cuenta de que esto no me afecta solamente a mí, sino que a todo el clan que me rodea, porque yo transmito la resistencia. Y eso es lo que a veces no se dice. Entonces, uno puede ver que no solamente me afecta a mí, porque yo puedo decir, yo hago lo que quiero con mi salud. Pero cuando yo le digo que a lo mejor a su hijo, que a usted le importa mucho, lo está afectando porque lo está creando resistente a los antibióticos, ahí la gente a veces va a reaccionar y se va a dar cuenta, porque todos los amigos que estén con él, sus seres amados y los otros miembros de la comunidad que están cerca, yo le puedo transmitir esta resistencia a los antibióticos. Y si usted tiene una cepa resistente y pasa, y todo esto puede pasar inadvertido para todos aquellos que ha tenido contacto, solo una pequeña minoría de las personas que son colonizadas por esta bacteria resistente desarrolla síntomas. ¿Cuándo desarrolla síntomas? Cuando me bajan mis defensas, yo tengo algún problema, ahí se notan. Pero si yo, por ejemplo, igual como yo infecto el virus, si yo estoy tosiendo y todo, puedo traspasar a la gente cuando estoy mal mi resistencia a los antibióticos, a la gente cercana, y eso es súper importante, no se difunde mucho, pero yo contagio mi resistencia a mis seres más cercanos. ¿Qué es una de las cosas que más fácil de evitar la transmisión? El lavado de manos. El lavado de manos, cada vez que yo toso o algo de esto, si yo me lavara las manos y todo esto, a lo mejor no se la pasaría cuando le doy la mano a mi amigo, cuando abrazo a este, cuando le hago cariño a mi hijo. Esta es una de las maneras más fáciles de ir eliminando la diseminación de las infecciones a otras personas. Y es un cuidado que uno dice siempre después de algunas cosas, sobre todo si estoy enfermo o si tengo todo esto, de tener el cuidado por lo menos de hacer un lavado más seguido de las manos, o a veces andar, hoy día existen estos jabones gel que uno anda trayendo en la cartera, que podría, si yo estoy en el auto manejando y estornude varias veces, pues me limpio antes de llegar a una parte, pero hacer algún cuidado en el cual evitar la transmisión. Ahora la resistencia a los antibióticos puede disminuir, pero el proceso ocurre lentamente. Si usted ya creó una resistencia, en Chile había mucha resistencia con las ampicilinas, las amoxicilinas, y la gente lo deja de usar. Y a lo mejor yo puedo volver a ser sensible y me puede volver a servir la ampicilina o la amoxicilina, pero eso a veces puede demorar, depende de la persona, 5 a 10 años. Yo me puedo volver, a lo mejor de aquí a 10 años yo podría volverla a usar y sería muy efectiva para mí, siempre y cuando no me haya mantenido esa resistencia al antibiótico. Entonces es importante decir que si nosotros hacemos un tratamiento adecuado y vamos disminuyendo la resistencia, a lo mejor podemos volver a usar antibióticos que son de bajo costo y que son de alta calidad para poder tratar todas las enfermedades que sean necesarias. Para preservar el poder de los antibióticos existentes, su uso debe ser disminuido, y aquí es donde yo le digo que médicos, farmacéuticos deben evitar el uso inapropiado de estos medicamentos. El costo de la resistencia a los antibióticos en los Estados Unidos, esto hasta hace unos años, no tenía la última cifra, ha sido calculado en un valor superior a los 100 millones por año de dólares. También hay otro costo, el humano, no solamente la plata. Cómo han estado esas personas con todo su tratamiento, con todo lo que han necesitado, además de hospitalizaciones y de otras causas. Y es más probable que la enfermedad infecciosa causada por una bacteria resistente se prolongue y cause una frecuente y prolongada hospitalización y un alto porcentaje de muertes por complicaciones después. En Chile no tenemos capital para cubrir estas cosas que hace Estados Unidos y que después está debiendo. Ustedes vieron, por ejemplo, ahora se votó, ayer estaba muy enojado el señor Trump porque se votó el Obamacare y no lograron votarlo porque no tenía mayoría y tuvo que sacar la ley para destituir el Obamacare. ¿Y por qué? Porque gente que normalmente no tenía cobertura antes y el sistema se lo protegía, hasta la gente del partido de él que ganó y tenía mayoría no se atrevió a estar en contra porque toda la gente se le iba a ir en contra. Esto significaba dejar a millones de personas sin cobertura y que tenían que pagar seguro, que ellos no tenían la plata para pagar seguro. Entonces, este costo en este minuto lo está pagando el Estado y la gente no está dispuesta a seguirlo pagando porque esos son problemas que se les generan con todo el sistema de los medicamentos que tienen
allá. Y vamos a ver otro efecto que influye en Estados Unidos y en todo el mundo, que está escrito y se lo voy a mencionar después. Hubo crisis de los antibióticos. Aquí traigo algunos casos que yo quiero mostrar. Que el año 89, por ejemplo, hubieron más de 500 casos de tifoidea que fueron reportados en la India. Esto en una sola ciudad, en una ciudad de la India, y donde el 83% de los casos la bacteria causada la tifoidea fue resistente al cloranfenicol, que era el medicamento útil para esa enfermedad. Casi la mitad de los pacientes eran niños. 12 muertes fueron reportadas y 3 correspondieron a niños. La Academia Pediátrica de la India informó lo mismo en otras ciudades. Esto, para que lo vean, y aquí vemos que las compañías farmacéuticas de la India habían estado promocionando el cloranfenicol y productos combinados con streptomicina para el tratamiento de la diarrea aguda, que allá habían hartos problemas. El gran uso con esto para las diarreas donde el cloranfenicol no era primera elección, llevó a que hubiera una gran resistencia al cloranfenicol y después tenían el problema con la tifoidea, que el producto, que el único que servía para la tifoidea, ahora eran todos resistentes por haberlo usado para la diarrea. La resistencia al cloranfenicol que se desarrolló como resultado del uso inapropiado del medicamento fue la explicación a aquellas muertes de tifoidea, que fueron muchas en toda la India. Aquí yo saqué el estudio que salía de esa ciudad, pero después se comprobó por la Asociación Pediátrica que había sido la misma causa en todas las ciudades de la India. En Estados Unidos, de 150 millones de prescripciones anuales, esta otra información, 50 millones son innecesarias, fíjense. 1/3 de las prescripciones de antibióticos las están dando médicos. Son innecesarias, algunas por la insistencia de los pacientes y otras por causas que los médicos a veces por deshacerse rápido o por no hacer un análisis en el cual tienen que dedicar más tiempo, dan lo más sencillo. Esto es como matar todo lo que sea posible y le agregamos todo en la receta. Pacientes hospitalizados con antibióticos de amplio espectro que destruyeron la flora bacteriana e inhibieron el sistema inmunológico, permitieron que se encontraron hasta estos casos, al torrente hongos del estómago. Se destruyó tanto la flora de las bacterias que hubo una sobrepoblación de hongos y encontraron en muchos hospitalizados cándida, que es un hongo que está normal en el estómago, en toda la circulación sanguínea. Esto por mal uso de antibióticos. Un informe sobre la resistencia a la tuberculosis, a propósito de lo que conversaban recién, a los medicamentos señaló zonas calientes en todo el mundo, que si no se controla este problema puede conducir a una ola de tuberculosis que sea difícil de curar utilizando medicamentos. En algunos países de Europa Oriental, más de 1 de cada 5 tuberculosos presentan una múltiple farmacoresistencia, no a uno, sino que a muchos antibióticos. Y esto por los malos usos que han habido. Y nosotros vemos hoy día que para viajar a muchas partes le están volviendo a exigir, porque hay focos de estas mismas zonas calientes que se llama en varias partes del mundo donde el foco de la tuberculosis ha ido rebrotando por esta misma resistencia a los antibióticos. Desde el año 89, 11 países han sufrido epidemias de fiebre tifoidea multifármaco resistente sin un tratamiento eficaz. La fiebre tifoidea produce la muerte de casi el 10% de los enfermos, es alta, una alta mortalidad cuando no hay con qué tratarlo. Para empeorar la situación, algunos de los medicamentos actualmente en venta están falsificados. En algunos de estos países se ha encontrado gran falsificación de estos productos, cosa que nosotros hasta hace poco nos jactábamos de que teníamos muy poco, y ahora para sorpresa nuestra hemos encontrado en Arica en los primeros grandes tráficos de productos falsificados, cosa que es una alerta que tenemos que tener cuidado. Por ahora no eran antibióticos, pero igual el momento que empiezan a pasar y que nosotros encontramos que esto ya empieza a crecer, quiere decir que en algún minuto esto, que es un gran negocio para mucha gente, puede ser también una alerta sobre esta situación. Es un negocio de miles de millones de dólares los medicamentos y los antibióticos también. Vamos a ver lo que representan en algunos países la venta de antibióticos. Esto, miren, lo saqué ahora de España, y en España dice que el 20% de los españoles, que es un país bastante educado, mucho más que Chile, toma antibióticos para combatir la gripe. Nosotros que acá decimos, liberemos los medicamentos con una falta de educación, nosotros llegaríamos, yo creo que a cifra de 40, 50%, si es que no, aquí hay que educar primero a la gente. En países educados, cada cierto tiempo se relajan cuando ven que no pasa nada, y después cuando empiezan los problemas, de nuevo empieza la información y de nuevo empiezan a regularse.
Además, dice el 39% de los catalanes no sigue correctamente las recomendaciones, ya que olvida las dosis o abandona las terapias antes. En el resto de España es el 42%. Dicen que los catalanes son los más ordenados. Dentro tenían los mejores índices dentro de España. Campaña, y se hacen una campaña para informar a la población donde se distribuían folletos, anuncios en la radio, etcétera, que eso le dio buen resultado para bajar estos índices después de encontrar estas cifras. Y la falla en comenzar una rápida antibioterapia en un febril pero estable paciente inmunocompetente sin haber identificado la infección es casi siempre un grave error, aún en presencia de una infección bacteriana oculta. Muchos hoy día de los médicos dicen que para prevenir dan inmediatamente antibióticos antes de hacer los análisis para evitar que haya problemas. En algún paciente que está grave, por supuesto que a veces es conveniente partir, pero hay algunos que están estables y que se podrían demorar un día o dos. Hoy día los exámenes no se demoran mucho y podrían ver si es necesario usar el antibiótico o no. Generalmente cuando se parte así después no se cambia y es un grave error porque se ha descubierto que muchos de esos generan la resistencia. Y esta promoción donde se fomenta el uso inmediato se conoce como espiral empírica, y esta es una denuncia del Colegio Médico de Nueva Jersey donde dice que esta misma información la ha promovido la industria para que los médicos hagan uso inmediato y que de alguna manera la publicidad estaría incidiendo en que todos ellos, los médicos, usaran de inmediato antibióticos para prevenir cualquier cosa que pase sin haber hecho los análisis de la forma adecuada. Donde no se necesitan antibióticos, y aquí hay que ponerlo, resaltarlo bien en alto, no se necesitan en el resfriado común, en la gripe, en la mayoría de las toses. La gente confunde. Sí, sí, ahí decía penicilina para la tos. Bueno, la publicidad, y se usó, al principio se pensaba que esto mejoraba todo. La evolución y los estudios han dicho después que, ojo, que en algunas cosas no. La mayoría de las toses son acumulaciones, y hoy día con toda la resistencia, todo el problema alérgico y todo, donde se nos van acumulando secreciones, que las secreciones, si uno no las cuida, se pueden terminar en una infección bacteriana, sí, pero la mayoría de las toses cuando inician no necesitan antibióticos. La mayoría de los dolores de garganta no necesitan antibióticos, son la mayoría virales. Algunos dolores de oído no necesitan, las bronquitis la mayoría no, y las laringitis no, porque son producidas la mayoría por virus. No se necesitan antibióticos, los virus causan resfriado. Los síntomas normales del resfriado incluyen dolor de garganta, fiebre, tos y catarro. Y ahí en el catarro es lo que a menudo les mencionaba antes, empieza siendo transparente y luego se torna de color verde o amarillo. Un antibiótico en esos casos no les va a ayudar. Los antibióticos. ¿Qué necesito saber al usar antibióticos? Primero, ¿por qué lo tengo que usar? ¿Qué enfermedad tengo que tengo que usarlo? ¿Cuál es su nombre genérico? Es importante porque a veces me dan una cosa, a mí me ha llegado la gente, mire, yo tomo esta porquería, me dice el genérico, una amoxicilina, y no me ha hecho nada, y el médico ahora me vio y me dio Amoval. ¿Está tomando amoxicilina? Igual la gente tiene el desconocimiento, entonces es súper importante que conozca el nombre genérico, que sepa si es que tiene una resistencia contra uno de los principios activos o si es que está usando otro. ¿Cómo y cuándo lo tomo y por cuánto tiempo? Son cosas que yo tengo que saber para ver esto. ¿Hay alimentos, bebidas o actividades que debería evitar mientras estoy tomando esta medicación? Son consultas que todo el mundo que le receten antibiótico debería preguntarle al médico y ver de tener eso claro para poder usarlo. ¿Cuáles son sus efectos colaterales y qué puedo hacer para prevenirlo? Hay algunos que se pueden prevenir y que se usan igual, ¿ya? Y hay otros en los cuales a lo mejor si los efectos colaterales son demasiados voy a tener que usar otro o cambiarlo. Lo puedo usar en conjunto con otros medicamentos que uso, y eso ahí tengo que considerar los con y sin prescripción, porque la gente a veces le dice al médico lo que está tomando de acuerdo a una prescripción médica, pero no le está diciendo lo que está tomando sin prescripción médica. Y eso es súper importante verlo para ver que no hayan interacciones. ¿Hay que usar el medicamento hasta el final, aunque se sienta mejor? Sí, y eso hay que aclararlo, el tiempo que debe durar para que el tratamiento sea completo. Aquí vamos a ver lo de la agricultura, que es un tema súper importante que también se ha visto. El uso de los antibióticos en el ganado es primariamente con propósitos no terapéuticos. Aquí tratan de promocionar el crecimiento y prevenir que se presenten enfermedades en los animales, en la ganadería.
y también para controlar o prevenir infecciones bacterianas en los árboles frutales en todo lo que es la parte de la agricultura. La industria de la ganadería y agricultura consumen, ustedes no lo van a creer, 50% del uso mundial de todos los antibióticos. No están los humanos, aquí tenemos solo, el 50% está aquí y el otro 50% recién estamos nosotros. Para que vean que este mercado es gigante, es muy grande y que puede afectar a todos los de nosotros, ahí interesa. ¿Sí? Con este asunto de los incendios me tocó ir a la zona de Curicó. Espera. Una planta de ganado, ¿cierto? Y al lado de agricultura. ¿Y sabes tú lo que yo vi en el pañol de material de trabajo para tanto para la agricultura como para el ganado? Todos los sachets o los envases que habían ahí eran de Bayer y eran vacunas para el asunto y desinfectantes para las plantas. Pero me quedé sorprendido con la cantidad, la batería que había de medicamentos producidos de estos elementos producidos por Bayer. Uno Bayer lo conoce por el medicamento en la farmacia, pero no lo desconoce lo que hay en otros lados. La planta de Bayer de estos es gigante y no es el único laboratorio, les voy a decir. Aquí van a ir viendo algunas de las cosas que las bacterias resistentes a los antibióticos pueden también aparecer en cerdos, en pollo, en ganado y en otros animales, los cuales son expuestos a muy bajas dosis en su alimentación diaria, aunque estas bacterias resistentes puede que luego podrían propagarse a los seres humanos. Actualmente hay muy pocas infecciones en humanos que se originan de bacterias resistentes a los animales, porque hay muy pocos estudios también. En algún minuto aquí se habló de la gripe aviar, que era un virus que se traspasaban desde los animales a nosotros, pero se ha visto que hay algunas cosas que se han traspasado, pero hasta ahora hay muy poco estudio, en realidad, de cómo puede afectar esto al ser humano. Miren, el 90% de los medicamentos usados en animales en Estados Unidos no fue indicado por un veterinario. Es una práctica común para los granjeros comprar antibióticos directamente. Hay tiendas de alimentos y que proveen todo esto, y los veterinarios son solamente consultados si se desarrolla un problema después de haber tratado a los animales con los antibióticos. Entonces, estas mismas tiendas proveen alimentos para los animales, proveen antibióticos y todo, son como pequeños stores donde ellos tienen todo para la agricultura. En Nigeria se vio que la presencia de residuos de antibióticos en las carnes, leche y sus derivados presentaron un peligro potencial para la salud humana. Las alergias en la piel, náuseas, vómitos, choque anafiláctico, inclusive la muerte resultado de la ingestión de ciertos residuos. El cocinar y congelar no tiene un efecto mínimo sobre los residuos. La gente piensa que en algunos de estos residuos al cocinarlos desaparecen. Aquí se vio en Nigeria que no desaparecían y al congelarlo y guardarlo tampoco desaparecían. Los residuos de estos quedaban igual y producían estos efectos, donde aquí se demostró que sí habían cosas que se traspasaban a los humanos que fueron ciertos síntomas en cuanto a los residuos que dejaban los antibióticos. Y esto fue un estudio del Departamento de Medicina Veterinaria de Nigeria que vio estos efectos que tenían. Ahí hay parte de lo que tú mencionabas, de todo lo que se usan de las vacunas, los antibióticos que se le está inyectando permanentemente al ganado. Y aquí les quería mostrar algunas de las clases de antibióticos que al principio mencionamos aquí las penicilinas, que eran súper importantes, y también mencionamos las sulfas que estaban viendo ahí los alemanes, pero aquí yo puse dos nomás para mencionar algunos para que ustedes hagan una idea. Dentro de las penicilinas ahí está la amoxicilina y la cloxacilina, que forman parte de esa familia, de la cefalosporina, el cefadroxilo y la cefradina que se conocen. De los aminoglicósidos está la gentamicina y la tobramicina. De los macrólidos la citromicina y la eritromicina. Las lincosamidas, la clindamicina y la lincomicina. Las tetraciclinas, la doxiciclina y la tetraciclina. Y dentro de las quinolonas el ciprofloxacino y el ácido nalidíxico. Para que ustedes, muchos de estos medicamentos ustedes lo han visto, pero vean que hay una gran cantidad de familias, no solamente, aquí estamos hablando de las penicilinas principalmente, pero hay una gran cantidad de familias en las cuales se van usando distintos antibióticos y donde se han tratado de ir diferenciando donde tengan mayor actividad en una enfermedad o en otra, cada uno de ellos, ¿sí? Antes que te devuelvas, cuando tú hablabas de la resistencia, en el ISP nosotros hicimos un estudio, una tesis, donde una chica vio qué pasaba con las quinolonas, porque son como las últimas que se usan
el control de ingreso al país y se vio que el uso en humanos, digamos, estaba controlado por el ISP en más de un 80%, pero que por la vía del SAGO de ingreso para animales solo tenía un control del 20% y había un 80% de quinolonas que estaban ingresando para ser usadas en salmones. Y eso, al comerlo, genera toda una resistencia y que se supone que son las quinolonas como de las de última, o la última elección. Correcto. Son cosas que vamos a tener que ir estudiando en el tiempo. Bueno, aquí ya se ha puesto en tela de juicio lo que ha pasado con todas las salmoneras, con todo lo que ha pasado y el uso de antibióticos. Y más aún, como esos a veces se echan como pellet, dicen que todo el fondo marino está contaminado también en esos sectores donde están las plantaciones de salmones, cosa que va a haber que hacer un estudio de ese fondo marino después para ver que no haya un mayor problema ahí. Y son cosas que aquí recién se están estudiando, pero que se usan a destajo y sin control en muchos ámbitos. ¿Cuáles son algunos efectos que se han encontrado de alguno de estos? Los aminoglicósidos tienen un amplio espectro de acción, pero debido a la resistencia y los efectos secundarios severos, su uso es limitado. Pueden causar sordera, daño a los riñones, debilidad muscular, especialmente cuando son usados en dosis alta o por largos periodos. Pueden producir reacciones alérgicas severas, no deben ser usados por embarazadas. Esto me recuerda, hace poco estábamos trabajando en la especialidad de farmacéutica en los trabajos, y cuando estábamos viendo una de las especialidades, que era la especialidad clínica, vimos el trabajo que había hecho un farmacéutico en algunos de los hospitales en Chile ahora, hace poco. Y dentro de los casos que habíamos visto, el uso de algunos aminoglicósidos como la vancomicina, donde se estaba usando en algunos hospitales, y el uso que estaban dando en dosis tan elevadas había provocado la sordera de 7 niños. Desde que ellos regularon y manejaron, hicieron todo un propósito, no se habían dado más de estos casos, pero tuvieron que regular y demostrar que con una dosis más baja y usada por un tiempo, provocaban el mismo efecto de quitar la enfermedad, pero no causaban los efectos secundarios de la sordera. Por eso que siempre decimos que es súper importante tener expertos trabajando en cada una de las áreas en las cuales se usa y se pueda dosificar de manera adecuada para no causar los problemas de los efectos secundarios. Las tetraciclinas, su uso incluye en el tratamiento de bronquitis crónica, ciertas neumonías atípicas y el acné. En niños pequeños causan decoloración de los dientes y aumenta el riesgo de producción de caries. Son también depositados en los huesos y el crecimiento de los huesos se detiene durante el tratamiento. No debe indicarse a niños menores de 12 años. Esto ya se ha ido eliminando. Ahí mi hermana le tocó sufrir cuando chica le dieron de estas tetraciclinas jarabe y se le pusieron todos los dientes negros, ha sufrido toda su vida por los dientes ahí. Pero antiguamente se usaba mucho, la eritromicina, todos estos derivados de las tetraciclinas que de alguna manera causaron todos esos problemas. La resistencia, aquí hablamos de la sulfa, del cotrimoxazol, produjo un problema particular ya que no había medicamento de administración oral que fuera tan efectivo y barato para reemplazarlo. Este fue uno de los primeros productos orales baratísimos que se usó en todo el mundo después de las guerras para hacer el sistema en escala. En Europa, durante los años 70 y 80, la resistencia entre las bacterias de las vías urinarias como la Escherichia coli aumentó de un 10 a un 40%. Saber que aumenta en un 30% en 10 años una resistencia a un antibiótico es algo tremendo. Y el costo que significa esto para la gente haber empezado a usar otros medicamentos para el sistema urinario, ahí inicialmente no habían los ciprofloxacinos genéricos, estaban todas las marcas, lo que significó que ahí los costos se elevaron 10, 20, 30 veces. Efecto, no es probable que alguna quinolona sea alguna vez aprobada para el uso en niños, porque los estudios en animales han demostrado que provoca un daño al cartílago después de la administración de estos medicamentos. También, por lo tanto, deben evitarse durante el embarazo. Y es súper importante ir viendo todos estos efectos para ver. Esto mismo que tú mencionabas, que si estamos de repente está pasando al salmón y yo en la embarazada le digo que es importante a veces consumir algunos de los omegas o todo para esta, a lo mejor le estoy pasando esto y estamos viendo otras cosas que no se estudian mucho acá. Otro efecto, mientras el listado de medicamentos esenciales de la OMS tiene solamente 16 antibióticos, 16. En el mercado privado, por ejemplo, norteamericano, hay más de 100 disponibles para los médicos, entre distintas marcas y todo. Y ¿esto qué les dice a ustedes? Cuando yo digo que hay 16 esenciales y tengo 100 disponibles.
que hay un mercado, un sistema comercial súper importante que está haciendo presión a los profesionales para ver cómo se distribuye la receta en esta competencia del mercado. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque en Chile también pasa. En Chile tenemos, no esta lista 16, pero los médicos nuestros tienen una cantidad similar, no a lo mejor los 100, pero sí tenemos una cantidad, por lo menos yo creo que de 60 o 70 medicamentos los cuales se pueden hacer uso. Su mal uso aumenta el peligro de los efectos secundarios, por ejemplo, el cloranfenicol puede dañar la médula ósea, la neomicina, los riñones y la mayoría, la fertilidad masculina. A lo mejor si le decimos esto en la farmacia a alguna gente que hace mal uso, los hombres se preocuparían porque este es un tema que a ellos les duele bastante. Y ahí le puse ahí porque a lo mejor después esto no va a poder haber anidación si es que todos les afecta la parte de la movilidad de los espermatozoides. Los principales antibióticos que afectan la fertilidad masculina son la nitrofurantoína. Miren, es importante para la gente que suele usarlo indiscriminadamente para las infecciones urinarias. Los macrólidos, porque esto altera la motilidad de los espermáticas. Ahí está la eritromicina, la acitromicina, todo. Las tetracicrinas, que hoy día ya se usan poco. Los aminoglucósidos tienen un efecto negativo sobre la espermatogénesis, o sea, estos actúan sobre la producción de espermio, ¿ya? Y en menor proporción las penicilinas y quinolonas que actúan menos. Pero se ve que 10 a 20% de los casos de infertilidad se ven a exposición a sustancias tóxicas. O sea, en los estudios de fertilidad hechos acá, hay un 10 o un 20% que son a estas sustancias tóxicas que pueden afectar la fertilidad masculina. Hay gente que a lo mejor durante años está buscando tener hijos y a lo mejor está tomando crónicamente algunas cosas que a lo mejor hay que estudiar estos casos también que podían afectar. El uso de los antibióticos en los países en desarrollo ha sido mayormente inapropiado. Los medicamentos están disponibles en muchos de estos países sin receta. Son usados por un periodo corto, a dosis baja y sin la debida indicación. Todo lo que dijimos que no había que hacer. Y si uno mira el porcentaje del mercado farmacéutico que representan en estos países, aquí traje un ejemplo. Puse México porque México es parecido a lo que tenemos en Chile, en los países desarrollados. Todo está cerca de 15, 11, entre 11 y 15. En Irán es un 31%. En el Medio Oriente un 29%, en Indonesia un 25%, en Filipinas un 23%. Para que ustedes se hagan una idea, muchos de ellos duplican o algunos casi triplican lo que se está usando, debería ser el uso indicado en el mercado de los antibióticos. La industria del medicamento está orientada hacia el lucro, eso todos lo sabemos, trata de aumentar la venta de los antibióticos y esto ocurre ya sea aumentando el volumen, que conduce a una prescripción más innecesaria, o aumentando la proporción relativa de antibióticos caros, que generalmente no son medicamentos alternativos y en este contexto es difícil lograr la prescripción correcta. Y aquí había muchos casos de prescripción que se le daban a los médicos, le decían, por ejemplo, usted tiene amoxicilina, pero la amoxicilina le cubre, ellos en la promoción que había en algunos países, el 70% de los casos. Pero si usted la usa con ácido clavulánico, le ayuda al 95% de los casos. Entonces promovían una asociación que de alguna manera era mucho más cara para que lo usaran en lugar de usar la amoxicilina sola que cubría toda esta información que cubría el 70% no estaba avalada con ningún trabajo clínico ni por ningún estudio. Era información de los laboratorios que se traspasaba a la parte médica y en la cual nosotros veíamos que ellos buscaban o aumentaban el volumen con nuevos antibióticos que creaban o los antibióticos caros para mantener la proporción de mercado que ellos necesitaban vender. Una consulta, ¿qué es lo que efecto hace el antibiótico en la amoxicilina en el ácido clavulánico? Potencia el efecto para que a veces en algunos se mantenga más tiempo o el efecto de anulación que tiene el cuerpo de resistencia a la amoxicilina o a esta penicilina no se presente por estar enmascarado en conjunto con el otro. Así se mantiene el efecto normal que tenía la amoxicilina sin la resistencia a lo mejor que hay con el antibiótico. Aquí podemos ver que se mencionan estudios con gran éxito, un 90% de infección. Esto es publicidad que hacían algunos. Infección en el tracto respiratorio 100%, cistitis, 100% en cistitis, 88% en fiebre tifoidea, 95% en gonorrea, 86% en disentería bacteriana. Esto se estaba presentando en muchos de estos países en vía de desarrollo como estudio para que los médicos recetaran.
y los estudios que le presentaban a ellos eran estudios mencionados hace 22 o 25 años atrás. Estaban presentando estudios antiguos para que los médicos vieran sin conocimiento. La información, por lo tanto, nosotros ahí tenemos que exigir que siempre debe ser basada en evaluación actualizada de pruebas científicas, porque muchas de estas pruebas que hicieron algunos laboratorios en estos países es abusando de información antigua que no conllevaba toda la información que debería usarse. Aprovechando, hoy día ya se hace un poco más difícil con todo el sistema de comunicación internacional, pero aún hoy día encontramos, hace poco una colega que estuvo ahí en África, nos mostraba cómo llegaban de Nigeria a unas partes de África medicamentos falsificados y contaminados, también aprovechándose a veces de esta misma falta de rigurosidad en todos los controles. Aquí hay un ejemplo de uno de estos medicamentos, el Ciprovay, a propósito de Bayer, que era una ciprofloxacino de Bayer, ahí está bien definido la marca registrada, y es igualmente efectivo, esta era la publicidad que salía en todos estos países, es igualmente efectivo contra las bacterias gram positivas y gram negativas. Esta era la publicidad para que ver el amplio espectro del producto. Sin embargo, las pruebas de laboratorio habían demostrado que ciprofloxacino tenía una actividad más débil contra las gram positivas. No era igual. Bayer admitió después de que las propagandas no eran precisas y prometió dejar de usarlas, de hecho la dejó usar, pero sin embargo se rehusó enviar carta a todos los médicos para poder aclarar esta situación de toda la información que sí le habían pasado a médico por médico, ¿ya? Entonces aquí uno ve donde la industria a veces pasa el límite más allá, si le llega la sanción, la elimina, pero nunca hace la retribución de uno decir, yo gasté millones en publicidad, voy a hacer un inserto para aclarar esto en los diarios o a ver a los médicos, después eso no lo hace. Y no hay cómo obligarlo porque la legislación tampoco lo contempla. ¿Y qué podemos hacer mejorando la prescripción? En Australia crearon un pequeño libro titulado Guía para el uso de antibióticos, que fue publicado el año 78 y que después ha sido regularmente actualizado desde entonces para promover normas establecidas por consenso referente al uso antibiótico. Esto lleva una campaña educacional en un hospital para promover este libro y sus recomendaciones condujo a un aumento del tratamiento apropiado con antibióticos. El uso apropiado subió de un 52 a un 70%, mire, en el periodo entre el 78 y el 82. Después se hicieron campañas de nuevo en más de 12 hospitales entre el 85 y 86 y condujeron también a un mejoramiento similar de los tratamientos. Después que se tomaron en cuenta el costo de las campañas, se llegó a la conclusión que también se había logrado grandes ahorros. Lo que pasa es que en la medida que yo hago un uso racional, que hago de alguna manera que el medicamento se use, yo después puedo evaluar lo que me ahorré en hospitalizaciones, lo que me ahorré en tiempo necesario, en uso de otros antibióticos u otros medicamentos más caros. Los estudios que dio este caso demuestra que la prescripción se puede corregir haciendo toda esta guía y trabajando en el desarrollo de ella en todos los hospitales y al mismo tiempo se lograba un ahorro de todos los gastos. La campaña educacional se hizo con un representante académico que se envió material promocional por correo que estimulaba la prescripción racional, afiche en todos los hospitales, conferencias y un video. Se hizo un video humorístico que dio muchos resultados porque todos lo veían, donde hacía esta parodia del uso de los antibióticos en forma inadecuada, de la presión sobre los médicos, porque tomado así los médicos lo ven y no se ven como una... y también de la prescripción inadecuada y los efectos que podía tener. Los médicos pidieron que también se desarrollen esquemas para los pacientes ambulatorios y pediátricos. Después estaban pidiendo que se viera porque veía que también, aparte de la parte hospitalaria, se podía mejorar en los otros ámbitos. Los gobiernos de todos los países deben desarrollar estrictas políticas farmacéuticas respecto a los antibióticos. Y esto es lo que nosotros creemos que para mejorar. Tiene que haber una lista limitada de antibióticos con algunos de reserva para el uso contra microorganismos resistentes a los de primera línea. Por lo tanto, tiene que haber de primera y algunos en segunda línea para los casos de resistencia, guías terapéuticas regularmente revisadas, estudios de utilización de medicamentos para vigilar el uso de antibióticos, donde sea necesario, introducción de programas educacionales para alentar el uso racional. Los gobiernos podrían considerar la introducción de ciertos controles para las propagandas de antibióticos, ya que la información contenía los materiales promocionales ha sido implicada en los hábitos de inapropiada prescripción.
aquí es lo que yo le decía, la publicidad se ha visto que en muchos casos la publicidad ha sido inadecuada. Ustedes lo vieron ahí en la misma información que sacaron cuando se vio la penicilina al principio. Y ahí la penicilina te va a traer de vuelta a casa en la guerra, la penicilina sirve para todo, la penicilina en el frasco basura contra la gonorrea, que en ese tiempo era una enfermedad muy grande. Creo que esto ha demostrado que hay un problema de la prescripción súper importante que ha sido inducida, de acuerdo a todos los estudios, por la industria farmacéutica. Y ahí le quería dar las gracias y poner un aviso a propósito de lo que hay que hacer, que siempre el alcohol y las drogas te puede convertir en un adicto, pero la automedicación también, así que cuidado con el uso inadecuado de los medicamentos. Muchas gracias.